Gerentes que despidieron a alguien en su primer día. ¿Qué pasó? Mi chef contrató a un tipo que estaba a menos de una semana de prisión por traficar. Solo iba a lavar los platos. Parecía un buen tipo, solo buscaba trabajo porque acababa de trabajar más de 5 años. Entonces, el primer día, va al jefe de cocina y le pregunta, «Oye, ¿conoces a alguien aquí que quiera comprar heroína?» Salió por la puerta 2 horas después de su primer trabajo fuera del antro. Es curioso cómo a veces la vida te da otra oportunidad y algunas personas simplemente no saben cómo manejarla. Ese tipo parecía tener buenas intenciones, pero terminó arruinándolo en su primer día. A veces, los viejos hábitos son difíciles de dejar atrás, incluso cuando estás tratando de empezar de nuevo. Una pena, porque podría haber sido una buena experiencia para él. Puesto de ti. Supuestamente tenía una licenciatura en informática con 2 años de experiencia en puesto técnico relevante. No lo entrevisté. Rápidamente descubrimos que sus habilidades informáticas eran inexistentes. Comenzamos a hacer preguntas hasta que se derrumbó y dijo que mintió en su currículum porque quería ganar más dinero. Su trabajo anterior era la instalación de paneles de yeso. Le dimos una lista del software que necesitaba, disponible a través de una URL. No sabía qué hacer con una URL o qué era una URL y luego se deshizo rápidamente. Fueron unas 3 horas porque las 2 primeras fueron trámites. No tengo un título en informática, pero podría haber dado la impresión de saber lo que hacía durante un buen tiempo antes de que te dieras cuenta de que estaba perdido en el tema. Con un poco de astucia, habría logrado ocultar mi falta de conocimiento durante semanas. A veces, la veracidad se disfraza con palabras ingeniosas, aunque al final siempre hay una verdad que sale a la luz. Trabajo para una empresa que se ocupa de las necesidades de recursos humanos de otras pequeñas empresas de mi zona. Los nuevos empleados suelen venir a completar el papeleo. Tuvimos un tipo que entró, llenó su nombre y número de seguro social, nos los dio y luego procedió a robar la billetera y las llaves del empleado de recepción. Justo frente a la cámara de seguridad muy visible. Resulta que la policía conocía al tipo porque éramos reincidentes. Vivía a la vuelta de la esquina. En una empresa donde trabajé, me desempeñaba en recepción y en envíos. Un candidato llegó para una entrevista de atención al cliente que, al parecer, transcurrió de manera favorable. Sin embargo, todo se desmoronó cuando, de forma torpe, hizo como si se estuviera atando los zapatos cerca de mi escritorio para intentar robar una lata de aire comprimido que tenía en una estantería baja. Al intentar salir con ella, lo confronté y luego informé al gerente de oficina. No consiguió el puesto. Conozca a alguien que trabaje en un almacén que almacene y envíe cajas de productos farmacéuticos. Es comprensible que existan algunas reglas de manejo bastante estrictas para que no se pierda nada y todo se almacene correctamente. Un día, un tipo empezó a preguntarles si debían abrir el oxígeno para contarlos y asegurarse de que había tantos en la botella como decía. Le preguntó esto a varias personas y se fue poco después. Voy a abrir esta caja y contar las pastillas para verificar que estén todas. Vaya, parece que hay un poco más de lo que debería. Las voy a guardar para que no las encuentre un niño y se lastime. Es importante asegurarse de que eso no ocurra. No era un empleador ni un gerente, sino una chica de mi trabajo que apareció absolutamente borracha en su primer día de trabajo. Al trabajar en un taller mecánico, estoy seguro de que puedes imaginar que esto fue especialmente nono. Todavía me pregunto por qué alguien aparecería borracho en su primer día de trabajo. ¿Nervios tal vez? Llegué a mi primer encuentro en un nuevo trabajo bastante alterado. Era una reunión nocturna con un cliente un viernes a las 8 de la noche. La recepcionista no me había confirmado la cita y ya estaba en casa compartiendo unos tragos con amigos cuando recibí la llamada preguntando por mi ausencia. Afortunadamente, actué con normalidad a pesar de todo y nadie se percató. Ofrecí disculpas por el retraso y la recepcionista también se disculpó por el olvido. No soy gerente, pero tuve un compañero de trabajo potencial que llamó para reportarse enfermo. Supongo que no sabía que el director no tenía que trabajar toda la noche y se topó con él en el cine. Mi jefe nos dijo esto cuando lo despidió al día siguiente. A veces entiendo la situación, pero en otras ocasiones, no tanto. No debería ser un gran tabú tomarse un día libre del trabajo. Es preferible que alguien se ausente un día en lugar de rendirse en su puesto. La razón por la que muchas personas fingen estar enfermas es que no hay una forma aceptable de decir necesito un día, las cosas están difíciles, nos vemos mañana. Hace unos años trabajé como gerente en un restaurante de mariscos de lujo.
Recientemente habíamos contratado algunos camareros más, 4 empleados, para hacer frente a la demanda de los clientes a medida que comenzaba el verano. Emocionados por capacitar a nuevo personal por primera vez, 3 de ellos llegaron a tiempo y comenzaron con su personal de compañeros. El tipo número 4 llegó más de 1 hora tarde. Apestaba a alcohol y tenía manchas de color amarillo oscuro en su camisa blanca de uniforme, aparentemente nueva. Lo despedí en 10 minutos. Luego procedió a derribar sillas y quitar manteles de las mesas para que llamaran a seguridad. La primera persona a la que despedí. Me sentí mal y luego salí a fumar antes de volver al trabajo. Otro motivo más por el que dejé la hostelería. La rotación de personal es demasiado alta y es demasiado fácil quemarse. ¿Estaba derribando sillas y arrancando manteles de las mesas por rabia o se movía de manera tambaleante, o tal vez por ambas razones? Actualización, comprendo, era un ilusionista. Soy un tonto por no haberlo comprendido antes. Trabaja en una tienda de discos usados. Mientras le da al chico el recorrido, menciona cómo criticamos nuestro LPS y nos hace saber que simplemente usará su descuento de empleado para revender todas las cosas buenas que vienen en nuestra tienda eBay. Duró aproximadamente 1 hora. Conocía a alguien que laboraba en una tienda de ropa vintage. Cada semana, adquiría productos por un valor considerable gracias a un atractivo descuento para empleados y luego los vendía en eBay. Tenía un gran sentido para identificar lo que podría tener demanda y logró ganar bastante dinero durante casi 1 año. Trabajé en un salón de cócteles de lujo como barman. Un día, mi jefe contrató a un chico nuevo para trabajar detrás de la barra con nosotros, había prisa y el bar estaba lleno y todos estábamos corriendo. Luego, este chico nuevo se acerca al fregadero detrás de la barra, se arrodilla, pone su cabello debajo del grifo abierto y luego echa la cabeza hacia atrás dejando una salpicadura en la pared detrás de él, luego procede a alisarse el cabello, prisa, frente a los clientes. No se quedó mucho tiempo. ¿Te refieres a que era como un comercial de champú, saliendo de una piscina y tratando de hacer ese movimiento seductor con el cabello? ¿Delante de los clientes en un salón de cócteles elegante? Eso ya es problemático, pero el agua que salpicaba de su cabello en la pared es claramente poco higiénico. Trabajaba en una farmacia. Contrataron a una chica y en su primer día sola detrás del mostrador pasó 20 minutos raspando billetes de lotería no comprados y tirando a los perdedores hasta que el gerente vio lo que estaba haciendo en la cámara de seguridad y la echó. Eso me recuerda a un amigo que también trabajaba en un lugar así. Un día, él decidió probar suerte con una máquina de juegos en su descanso. Pasó casi toda la pausa allí, perdiendo más de lo que quería. Al final, lo que consiguió fue un par de miradas raras de sus compañeros. No pasó nada grave, pero todos se rieron de él por un tiempo. A veces la gente se deja llevar. Tenía un empleado que trabajó durante una semana. Fue a un club de comedia y pidió comida y bebida por valor de $60. Al no poder pagar, preguntó si se lo cobrarían a la empresa para la que trabaja, a lo que se negaron. El director del club de comedia me llamó al día siguiente para hablar del asunto conmigo. Le dije que fuera a pagarlo ese día, ya que era día de pago. No les pagó. Lo despedí al día siguiente. Asistió a un club de comedia y pidió comida y bebidas por un total de $60. Es sorprendente que solo eligiera una cerveza y un pretzel en un lugar así. Una nueva empleada publicó en su página de Facebook que estaba comenzando un nuevo trabajo, pero que solo lo hacía por el seguro médico porque estaba tratando de quedar embarazada y luego iba a renunciar. Básicamente, iba a trabajar allí durante 9 meses, tomar una licencia de maternidad remunerada durante un par de meses, pagar los gastos médicos y luego irse. El jefe se enteró de esto el primer día y la despidió. Ese es un territorio legal muy complicado, pero esencialmente ella mintió en su entrevista diciendo que quería una larga carrera en la compañía y luego admitió en línea que solo los estaba estafando por atención médica. Eso es algo complicado. Suena como un gran error pensar que podría salir bien. La verdad, podría haber sido más directa en lugar de cometer ese tipo de engaño. Pero al final, el jefe se dio cuenta y tomó cartas en el asunto. Es una lección sobre cómo las cosas pueden salir mal si no eres honesto desde el principio. La confianza es clave en un trabajo. Supervisor de seguridad en un hospital. Al final de mi primer día, la chica que me releva llega 37 minutos tarde. Ella no sabía que yo estaría ahí así que se tomó su tiempo para llegar. Ella promete de arriba abajo que al día siguiente llegaría a tiempo. Al día siguiente ella no la llama ni se presenta. Después de eso, quedó desempleada y remunerada.
Es un poco frustrante cuando la gente no toma en serio su trabajo. Te preparas para un turno largo y dependes de otros para que cumplan con su parte. No es la primera vez que escucho algo así. A veces, la responsabilidad simplemente no es una prioridad para algunos. Al final, todos nos encontramos en situaciones donde tenemos que adaptarnos y seguir adelante. Fui a buscar al nuevo empleado a la cafetería y les pedí que me siguieran al área de trabajo. Empezando a caminar hacia la puerta. Empiezan a seguirlo y luego ven a alguien que conocen sentado al otro lado de la habitación. Se alejan de mí y proceden a tener una conversación durante 5 minutos. Cuando terminaron, volvieron a mí y me dijeron que estaban listos para partir. Les agradecí por entrar y les mostré la puerta. ¿Quién en su sano juicio saludará a sus amigos en pleno primer día de trabajo? Simplemente no es algo apropiado. No era gerente, pero teníamos un niño que entró en la tienda y en su primer día de turno de noche no pudieron encontrarlo. Bueno, lo encontraron después de unas horas. Limpió un estante en el cuarto de repuestos y estaba durmiendo en él. Un conocido trabajaba medio tiempo en un gran almacén realizando inventarios. Al principio, hacía estimaciones de la cantidad de productos y se subía a la estantería más alta, que alcanzaba unos 10 metros. Allí, disfrutaba de un cigarrillo, comía muchas papas fritas que encontraba en la parte superior y se quedaba dormido. Lo curioso es que nunca lo descubrieron, y así le pagaban por relajarse y disfrutar de esos bocadillos. Trabajé en un gran centro de alojamiento y asesoramiento para adolescentes delincuentes. Por lo general, aproximadamente la mitad de cada nuevo grupo de personas contratadas no duraba más de un par de semanas, contrataban en olas, y les daban 2 semanas de capacitación antes de que hicieran mucho trabajo. Sin embargo, el empleado que los superó a todos fue arrestado durante su primer día de entrenamiento. Era veterinario, tenía buenas referencias, parecía sensato, etc. Excelente contratación. Excepto, durante una conferencia de entrenamiento, un grupo de tipos de la ATF aparecieron y lo arrestaron por vender muchos explosivos y armas restringidas, sin licencia ni documentación. Me sentí bastante desorientado y algo inquieto hasta que comprendí que te referías a veterano y no a veterinario. Además, es preocupante pensar que las cosas están tan difíciles que incluso un comerciante de armas necesita buscar un segundo empleo. Trabajo en un lugar de trabajo libre de tabaco y el uso de tabaco en las instalaciones significa un despido instantáneo. Todos tuvimos que firmar papeles reconociéndolo cuando contratamos. Entonces, algunas personas lo evitan caminando por la parte trasera del edificio hacia el estacionamiento detrás de nosotros y técnicamente eludiendo la cláusula de no fumar en las instalaciones. En su primer día de trabajo allí, un chico nuevo salía de su puesto y caminaba hasta la parte trasera del edificio o se subía a su automóvil y salía del estacionamiento para ir a fumar. Cada viaje le duraba unos 20 minutos y lo hacía cada hora. Le dijeron que se fuera el segundo día. Editar, solía ser fumador cuando contraté hace unos años, pero como nunca fui un gran fumador, un paquete por semana, y era demasiado problema, decidí dejar de fumar por completo. Eso fue hace unos 6 meses y todavía no me lo pierdo. Es curioso cómo algunos piensan que pueden jugar con las reglas. Ese nuevo tipo se metió en problemas rápido por salir a fumar. En mi caso, era fumador, pero dejarlo fue sencillo. No extraño ese hábito, la verdad. Es una buena decisión no complicarse la vida por algo tan innecesario. Al final, solo complicas tu trabajo y te arriesgas a perderlo. Un amigo mío consiguió un trabajo en Chipotle como cocinero. Se emborrachó la noche anterior a su primer día y al día siguiente tuvo resaca en el trabajo. Vomitó en el baño durante la mayor parte de su primer turno. No volví después de eso /diagonal, no me pidieron que regresara. Conocí a un amigo que empezó a trabajar en Chipotle como cocinero. La noche anterior a su primer día se embriagó y llegó con resaca. Pasó la mayor parte de su primer turno vomitando en el baño. Al final, no volvió más y parece que tampoco lo invitaron a regresar. Una forma curiosa de comenzar un nuevo trabajo. Contraté a una chica para vigilar incendios, que es donde literalmente te sientas quieto y te aseguras de que nada prenda fuego mientras alguien suelda. El trabajo más fácil del mundo. ¿Cómo lo jodes? Esta chica tiene 5 minutos en su primer trabajo, se acuesta en el suelo y se va a dormir. No es que se hubiera quedado dormida, se arremangó la chaqueta a modo de almohada y todo. En el suelo. En la tierra. En medio de nuestro molino. A veces, la gente no entiende lo fácil que es un trabajo. Esa chica claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo.
Acostarse en el suelo y dormirse en medio de una tarea crítica es como si no le importara. Al final, es un recordatorio de que no todos toman el trabajo en serio, aunque parezca simple. Una anécdota más para contar en las reuniones. Yo no hice el despido, pero mi supervisor sí lo hizo al día siguiente. Trabajando en el turno de noche donde los artistas hacen sándwiches. Le pedí al nuevo empleado que barriera y trapeara el piso. Ella solo me miró fijamente y me preguntó qué usar para barrer, le dije una escoba, ella siguió mirándome. Le entregué la escoba, ella procedió a no barrer y simplemente golpeó las cerdas de la escoba en el suelo. Barrí. Le pregunté si podía trapear y una vez más me preguntó cómo. Terminé haciendo todo esa noche y a ella le pidieron que se fuera al día siguiente porque no trabajó y aflojó. Editar, la moraleja de la historia es enseñar a sus hijos a barrer y trapear. Parece que era tu responsabilidad enseñarle a desempeñar su labor. Esto puede haber sido más de lo que esperabas, pero aparentemente no aceptaste el reto. La impresión es que sus padres no la apoyaron adecuadamente y tú podrías haber contribuido a que comenzara a convertirse en una persona productiva. Una mujer ni siquiera llegó a la entrevista. Llegó a la oficina y le dijeron que esperara en el pasillo hasta que el gerente la llamara. Rápidamente comenzó a deambular por la oficina, mirando las habitaciones, las pantallas de las personas y recogiendo y examinando cosas al azar. Eso es un poco raro. Conozco a alguien que también perdió una oportunidad así. Fue a una entrevista y, en lugar de esperar, empezó a chismear. Terminó saliendo sin ni siquiera hablar con el gerente. A veces, la emoción puede hacer que la gente actúe de forma extraña. Es una lección sobre la importancia de saber comportarse en situaciones así. No es el primer día, pero está cerca. Tenemos un programa de prácticas universitarias muy competitivo donde trabajo. Entonces, el joven entra y se pone a dormir, y quiero decir con la cabeza hacia atrás, con la boca abierta, durante la mitad del día. Trabajo en una oficina abierta, pero él estaba en un rincón extraño donde no podías verlo a menos que miraras específicamente su área. Entonces, quienes lo rodeamos quedamos atónitos y sin saber qué hacer. El segundo día hace lo mismo. El tercer día, lo mismo, solo que esta vez un gerente de alto nivel vino a charlar conmigo. Literalmente se detuvo a mitad de la frase cuando miró y vio a Sleepy. ¿En serio? Fue todo lo que dijo. Se disculpó y dijo que tenía que hablar con recursos humanos. El tipo se fue en 20 minutos. Eso me recuerda a un amigo que tuvo un comportamiento similar en su primer día en la universidad. Se quedó dormido en la clase de introducción. El profesor lo miró y simplemente siguió con la lección, pero todos en la clase nos reímos. En la siguiente clase, lo vio de nuevo y el profesor le preguntó si necesitaba descansar. Al final, se volvió el compañero más famoso de la clase, pero no por sus notas. Soy un empleado que fue despedido en mi primer día. Conseguí trabajo en una tienda de delicatessen y trabajé un día de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces me dijeron que no funcionaría. Casi no había recibido ninguna capacitación ese día y en un momento me dejaron solo para atender a los clientes. No tuve el valor de decir nada y simplemente lo dejé pasar. En el ámbito de la gastronomía, es común que algunos establecimientos organicen sesiones de prueba para los nuevos empleados, utilizándolos como mano de obra gratuita o a bajo costo durante los turnos más concurridos. Después de estos experimentos, muchos son despedidos sin previo aviso. Esta práctica plantea interrogantes sobre la ética laboral y el trato justo hacia quienes buscan oportunidades en este sector. Nuestra empresa contrató a una nueva recepcionista y ella quería hacer algo loco para destacar. Llegó a trabajar el primer día después de teñirse el pelo de azul. La empresa es bastante progresista y no tiene una política sobre tintes para el cabello. El presidente de la empresa bajó del ascensor y dijo, ¿quién eres? Se presentó y dijo, soy la nueva recepcionista. Él dijo, ya no, estás despedida y llamó a seguridad para que la escoltaran fuera. Ella duró aproximadamente 1 hora. Otras personas de la empresa podrían, y lo han hecho, salirse con la suya con algunos peinados bastante originales, pero él no quería que esa fuera la primera impresión que tuvieran los clientes cuando entraran por la puerta. Y también lo desanimó lo descarada que fue ella al asumir que todo estaría bien sin preguntar primero. Asistí a una sesión fotográfica de modelos en la que una de las participantes llegó con el cabello decolorado. No sería un problema si todas debíamos ser morenas. Comentó que se lo había hecho por impulso un día antes. El fotógrafo intentó mantenerla en los extremos de las imágenes. Después de esa experiencia, no fue invitada a otra sesión.
Vi a alguien despedido en su segundo día. Lo contrataron como administrador / controlador de documentos. Eran funcionalmente analfabetos informáticos. Les llevó media hora copiar un archivo a una unidad flash. Media hora. Es raro ver a alguien ser despedido tan pronto. Recuerdo que una vez conocí a un tipo que logró lo mismo, era un desastre con la tecnología. No podía abrir un archivo, y solo le tomaba varios minutos encontrar su correo. Creo que a veces la presión puede ser demasiado. Al final, no todos son buenos en lo que hacen. Tenía un nuevo titular que era amigo de uno de los miembros del equipo. Estaba siendo entrenado por la única dama del equipo que no se encontraba bien ese día y no estaba particularmente alegre. Cuando terminaron, fue a enviarle un mensaje instantáneo a su amigo diciendo Jane debe estar en sus harapos hoy, pero se lo envió a Jane, quien me lo envió, boom, despido instantáneo. Es una situación bastante incómoda. El nuevo chico parece no haber pensado bien en lo que enviaba. No debe ser fácil estar en su lugar, pero eso de enviar un mensaje así a quien no debe es un gran error. Al final, esos comentarios pueden arruinar todo, sobre todo cuando no sabes cómo se va a tomar la otra persona. La verdad es que mejor tener cuidado con lo que decimos. Contraté a un par de personas para que brindaran soporte técnico de nivel 1. Los contraté fuera del centro de llamadas de telerendimiento. El primer tipo que apareció dijo que el otro probablemente llamaría para decir que estaba enfermo. Y lo hizo todo el tiempo. Llamó enfermo y le dije que no se molestara en venir, que despidió. A veces la gente no se toma en serio su trabajo. Contraté a un par de chicos para soporte técnico y uno de ellos siempre tenía excusas. Justo el primer día, me dio la noticia de que el otro probablemente no se presentaría. Al final, no vino y decidí despedirlo. Es curioso cómo algunos no valoran las oportunidades y el tiempo de los demás. El gerente de la tienda contrató a un tipo dependiendo de su verificación de antecedentes y crédito. Tenía mal crédito y el mismo gerente me hizo despedirlo. Entonces le dije que sus cheques habían resultado malos y él dijo, eso debería haber sido sellado. Resultó que tenía una condena por falsificación, que en realidad estaba sellada. Se rió cuando le dije que era simplemente mal crédito. 3 o 4 semanas después, justo cuando dejaba la empresa abandonó la verificación de crédito y el gerente de la tienda, a pesar de mis advertencias, contrató al tipo nuevamente. Esta vez pasó el control. A las 2 semanas lo pillaron robando ordenadores. Es una situación curiosa. Contrataron a un tipo sin revisar bien su pasado y, cuando lo echaron, tomó todo con risa. Un tiempo después, el mismo gerente ignoró las advertencias y lo volvió a contratar. Pero resulta que el tipo no cambió, al final, lo atraparon robando. A veces, la gente puede ser un poco ingenua tratando de darle una segunda oportunidad a quienes ya fallaron. Contraté a alguien para que escribiera sobre automóviles para un sitio web que estaba editando. Vi algunos de sus trabajos, parecían entusiastas y bien educados. Pensé que encajaría bien. La primera copia que entregó en su primer día, fue una copia plagiada de algo que yo había escrito 2 años antes. Le envié un enlace a mi artículo original que plagió y nunca volví a saber de él. Es curioso cómo algunas personas no se dan cuenta de las repercusiones de sus acciones. Contratar a alguien con buenas referencias debería haber sido una buena decisión, pero a veces las cosas no salen como esperas. Fue una situación incómoda y sin duda te deja pensando en lo que podría haber sido. A veces, la experiencia es la mejor lección. No el primer día, pero tuve que despedir a una conductora de reparto porque no sabía conducir. Tenía una licencia, pero no podía conducir un vehículo de manera segura para salvar su vida. Asusté a uno de mis otros conductores, a otro gerente, y finalmente me recomendaron que los acompañara para asegurarme de que no estuvieran locos. No, ella era una conductora horrible. Carretera de 2 carriles. Pasó la mayor parte del tiempo con las ruedas sobre la línea de niebla porque tenía miedo de que los autos se acercaran a ella. No hace falta decir que ahora les pregunto a los posibles conductores de reparto si pueden conducir bien. A veces, la gente tiene licencias pero no sabe manejar. Una vez tuve que despedir a una conductora de entregas porque asustaba a todos. Al final, hice un paseo con ella y confirmé que no podía controlar el vehículo. Desde entonces, siempre pregunto a los candidatos si realmente saben conducir. Es un asunto serio, no solo para ellos, sino también para los demás en la carretera. Despedimos a un pasante de verano en su segundo día, en el momento en que entró por la puerta.
Después de su primer día de trabajo, esa noche comenzó un blog estilo El Diablo Viste de Prada, en Blogger, y escribió algunas cosas bastante mordaces sobre todos nosotros y las publicó esa noche, usando todos nuestros nombres completos. Apareció en las alertas de Google que configuramos para nuestra empresa y el nombre del producto. Leímos el blog a primera hora de la mañana antes de que él llegara y lo despedimos justo cuando llegó. Eliminó el blog antes de las 11 de la mañana. Eso es algo que no se ve todos los días. Tener a alguien tan nuevo y hacer algo así en su segundo día. La gente a veces no entiende que el ambiente laboral no es un lugar para ventilar problemas. Me imagino la sorpresa y la confusión de todos cuando descubrieron lo que había hecho. Es bueno que actuaran rápido antes de que se esparciera más el asunto. Yo no era el gerente, pero esto sucedió en una pizzería en la que trabajaba en la universidad cuando le estaban mostrando los entresijos a un nuevo repartidor. Entonces, ¿dónde está el auto en el que haré las entregas? Usas tu propio auto. Bueno, no tengo un automóvil, tendrás que proporcionarme uno. Cuando estabas en la entrevista te pregunté específicamente si tenías tu propio automóvil. Bueno, pensé que te referías a, ¿tengo una forma de llegar al trabajo, y lo hago? Tomé el autobús, y luego recorrió la cocina preguntando a todos si podía prestarle el coche para pasar el día. Sorprendentemente, nadie estaba dispuesto a entregarle las llaves. Eso me recuerda a un amigo que tuvo una experiencia similar. Empezó a trabajar en un café y le preguntaron si tenía bicicleta para las entregas. Él pensó que solo era una sugerencia, pero resulta que necesitaba una. Al final, tuvo que pedir prestada la bicicleta de un compañero, y todos en el lugar se reían de la situación. Fue un momento raro, pero bueno, a veces no se piensa mucho antes de aceptar un trabajo. Despedimos a un pasante de 23 años el primer día en nuestra agencia de publicidad. Llegó a trabajar con una sudadera con capucha y pantalones cortos, como si ni siquiera hubiera dormido. Durante su orientación informática, apoyó la cabeza sobre la mesa y se quedó dormido. Le pedimos que se fuera a casa y no volviera nunca más. Resulta que su padre era amigo de un miembro de la junta, y como ya provenía de un entorno acomodado, en primer lugar no le importaba un carajo un trabajo de pasante de $10 por hora. Eso es algo que no se ve todos los días. La primera impresión cuenta mucho, y aparecer así no ayuda. Es curioso cómo algunas personas simplemente no valoran las oportunidades. Al final, parece que el intern no estaba realmente interesado en el trabajo, como si estuviera ahí por compromiso o porque su papá lo conocía. No me sorprende que decidieran dejarlo ir. Solía dirigir un gran personal, entre 60 y 80 estudiantes de secundaria y universitarios, en un teatro. Despedía mucha gente por no presentarse, pero en una ocasión especial tuve un grupo de 5 o 6 personas para entrenar el primer día. Hice que mi gerente en capacitación fingiera llegar tarde al entrenamiento y luego lo despedí ruidosamente, delante de todos. Los adolescentes temblaron con sus chalecos de poliéster. Después de mostrarles un doloroso vídeo de los 90, le pedí al miembro del personal recién despedido que les mostrara el lugar. Solo un par de novatos lo descubrieron. Fue un buen día. Era un día de entrenamiento para un grupo nuevo de empleados en el teatro. Decidí hacer una broma y hice que mi asistente llegara tarde y lo despidiera de manera ruidosa frente a todos. Los chicos se asustaron un poco. Después, les mostré un video antiguo y mi asistente les enseñó el lugar. Solo algunos se dieron cuenta de la broma. Un buen momento para romper el hielo. Revisó su teléfono aproximadamente cada 5 minutos. Le dije que lo guardara después de 2 horas de esta mierda. Lo hizo y luego, cuando pensó que yo no estaba mirando, sacó un segundo teléfono. Le pregunté por qué estaba tan obsesionada con usar su teléfono en el trabajo. Estaba vigilando a su novio en caso de que la engañara mientras ella estaba en el trabajo. Emoticono cara de disgusto. Entonces le dije nuevamente que guardara su teléfono. Ella estaba en el trabajo y usar teléfonos iba en contra de las reglas. Ella continuó sacándolo y usándolo, así que finalmente le dije que se fuera a casa y que el dinero para ese turno estaría en su cuenta al final de la semana, pero que ya no la necesitaba. Parecía realmente sorprendida. Es una situación complicada. Suerte que tomaste una decisión. A veces, la gente no entiende que hay límites en el trabajo. La confianza es importante, pero si no puede concentrarse, no queda otra. Quizás esto les sirva de lección. Al final, es un trabajo, no un lugar para estar pendiente de los problemas personales. Es mejor ser directo a veces, aunque a algunos les sorprenda. Estaba entrenando al chico nuevo en un equipo de ventas. Apareció vestido con la vestimenta equivocada, no aceptó instrucciones, no siguió órdenes ni hizo nada.
Algunas personas del equipo de ventas se fueron alrededor de las 5:15:30 porque lo habíamos estado entrenando y necesitábamos ponernos al día. No podía entender por qué nosotros, los idiotas, haríamos eso. No hace falta decir que la dirección se deshizo de él con bastante rapidez. A veces, cuando entra alguien nuevo en el equipo, no todos se adaptan. Recuerdo un chico que llegó mal vestido y no quería seguir las instrucciones. Eso frustró a los demás, que necesitaban terminar su trabajo. Al final, no duró mucho. Es curioso cómo algunos piensan que pueden hacer las cosas a su manera y, al final, solo se quedan atrás. La dinámica del equipo es importante. Tuve que despedir a un chico de secundaria porque no dejaba de coquetear con las cajeras. Recibí múltiples quejas en su primer día. La mejor parte fue cuando su papá llamó exigiendo una explicación. No sé por qué algunos chicos no entienden que el trabajo no es para ligar. Ese chaval se metió en problemas desde su primer día. Y lo que me sorprendió fue la llamada de su padre. Es raro que los padres se interpongan en estos asuntos. A veces parece que no se dan cuenta de que tienen que educar a sus hijos sobre el comportamiento adecuado en el trabajo. Hace muchos años fui supervisor en una tienda local de bagels y desayunos. Contratamos a una chica nueva, ella conocía a uno de los otros empleados que resultó ser el hijo del gerente. Pasó todo el día coqueteando con él. Le pedí que hiciera un par de cosas. Ella rotundamente me dijo que no, al principio yo estaba incrédulo. Le pregunté un par de veces más y aún así no. Dije que estás despedido, vete a casa. No tenía autoridad para despedir a nadie, pero después de contarle al gerente y al propietario lo sucedido, lo confirmaron. Estuvo allí menos de 6 horas. Ese día fue raro. Una chica nueva entró a trabajar y en lugar de hacer su tarea, estaba más preocupada por coquetear con el hijo del gerente. Le pedí que hiciera algunas cosas, y me respondió que no. Me sorprendió. Después de varios intentos fallidos, le dije que estaba despedida. No tenía autoridad, pero al final el gerente y el dueño lo respaldaron. Se fue en menos de 6 horas. No es exactamente lo que buscabas, pero conseguí que despidieran a alguien en mi primer día. Específicamente, me contrataron en un puesto temporal para reemplazar a un administrador que estaba ausente debido a problemas de salud a largo plazo. Entro, tengo acceso a la cuenta de correo electrónico del administrador y el primer correo electrónico que abro es de una cuenta de correo electrónico desechable con una captura de pantalla de la página de Facebook de la administradora enferma, hablando sobre su trabajo en un pub mientras estaba de baja por enfermedad de nuestra empresa. Se lo envié a la gerente, quien me dio las gracias. Luego entró en su oficina y estuvo un rato gritando por teléfono. Eso es algo que no esperas en tu primer día. Recibir un correo así y dar con algo tan delicado. No sé cómo te sentiste, pero en realidad es complicado. La situación de la admin estaba ya enredada y tú solo seguiste el procedimiento. A veces, las cosas se desenlazan de formas que no planeas. Solo espero que no haya afectado demasiado tu nuevo trabajo. Abrió 2 restaurantes como negocio paralelo hace 6 años. Despidió a un personal en su primera semana porque cada vez que me sentaba a comer mi almuerzo, que yo pagaba, él pensaba que era elegante sentarse frente a mí y simplemente robarme parte de la comida. Antes de despedirlo, pregunté a sus compañeros si parece que hacía esto regularmente con nuestros suministros de cocina y una vez con un cliente con el que intentó conectarse. Eso suena como una experiencia interesante. Es raro encontrar a alguien que se sienta con derecho a la comida de otra persona. No puedo imaginar cómo se sentía el resto del equipo al ver eso. Tomar decisiones difíciles a veces es necesario, especialmente cuando afecta el ambiente de trabajo. Terminar con alguien así debe haber sido un alivio. La gente tiene que entender que hay límites, incluso en un entorno relajado. Después de haber sido capacitado en parte por esta mujer pero principalmente por otro personal, en mi segundo día oficial administrando una tienda tuve que despedir a la mujer que había sido gerente antes que yo por un historial de tardanzas y faltara un turno ese día, además de obligarme a para administrar la tienda solo durante 4 horas. Al final, en realidad ayudó mucho porque la mayoría de los empleados estamos muy amargados porque ella se había salido con la suya con ese comportamiento laxo durante tanto tiempo, así que les agradó desde el principio y comenzaron a trabajar más duro. Fue un momento complicado. En mi segundo día como gerente, tuve que despedir a la mujer que estaba antes. Tenía problemas de puntualidad y no se presentó a trabajar. Pasé 4 horas solo en la tienda, pero al final, eso ayudó. Los empleados estaban molestos por su actitud y, al despedirla, comenzaron a apoyarme y a esforzarse más.
Me hizo sentir que tomé la decisión correcta. Soy guardia de seguridad. El trabajo consiste en sentarse en una oficina con un montón de monitores como los que se ven en la televisión, las películas y esas cosas. Y ese es el trabajo. Entras, miras los monitores. No te quedas dormido. Te pagan. Hemos despedido a gente por quedarse dormida el primer maldito día. ¿Cómo? ¿Tú literalmente solo tenías un trabajo? Es interesante ver cómo un trabajo que parece fácil puede ser tan complicado. La gente subestima lo que implica estar en vigilancia todo el tiempo. Recuerdo que un amigo mío tuvo un trabajo similar y siempre decía que era más difícil de lo que pensaba. Algunos simplemente no pueden mantenerse despiertos. A veces, todo se reduce a estar ahí y no hacer nada. Pero es importante, porque hay mucho en juego cuando se trata de seguridad. Hace años, un compañero gerente de una tienda departamental contrató a esta mujer que se rompió el trasero desde el primer día. Excelente con los clientes, excelente con la mercancía, etc. Una semana después, regresa a Recursos Humanos y dice que usó el SS incorrecto en su solicitud cuando la contrataron y que necesitaba arreglarlo. La persona de Recursos Humanos sabía que algo andaba mal y llama a Seguridad. Seguridad realiza una verificación de antecedentes y resulta que la buscaban por todo tipo de cargos. Los policías entraron y la sacaron en medio de un ajetreado día de ventas. Resulta que usó el número de seguridad social de su sobrina porque sabía que el suyo sería marcado en una verificación de antecedentes. También resulta que estaba robando dinero desde su primer día en el piso de ventas. Mi amigo estaba muy enojado, pero el incidente le abrió los ojos y le hizo creer todo lo que escucha cuando entrevista a candidatos. ¡Qué historia! A veces, alguien que parece perfecto puede resultar ser todo lo contrario. Un caso así puede ser una lección dura sobre la importancia de las verificaciones de antecedentes. La gente puede ser muy ingeniosa, pero el engaño eventualmente se descubre. Parece que tu amigo aprendió que no se puede confiar ciegamente en las primeras impresiones. Es interesante cómo una mala experiencia puede cambiar la forma en que trabajamos con otros. Se contrata a un hombre para operar una grúa radiocontrolada en una nave industrial de 12 metros de altura. En su primer día, durante un descanso, utiliza la grúa para elevarse tan alto como la grúa llega y luego, conducir. Y no llevaba ningún tipo de arnés de seguridad. Creo que se había atado al gancho de la grúa con su cinturón. El jefe de turno lo vio colgando del techo jugando a Superman. Lo despidieron súper rápido. Ese tipo claramente no pensó en las consecuencias. Usar una grúa de control remoto para hacer eso es una locura. Puede que haya sido emocionante para él, pero poner su vida en riesgo y no usar un arnés es una mala idea. Entiendo que la gente busca un poco de diversión, pero hay límites en el trabajo. Al final, seguro se arrepintió de su decisión de actuar como Superman. Me despidieron el primer día de trabajo en un lugar de comida rápida que hace bocadillos por llegar 8 minutos antes a mi turno. Aparentemente, si no llegabas 10 minutos antes, llegabas tarde y te despedían. Ni siquiera sabía cuál era el motivo hasta que un amigo me lo dijo más tarde. He oído hablar de otras personas despedidas de la misma manera, el gerente que hizo esto ya no está. Eso es un poco ridículo, la verdad. Que te despidan por llegar pronto es un caso extremo. Supongo que el tipo de ambiente puede marcar la pauta de cómo se manejan las cosas. Es raro que alguien se lo tome tan en serio. Al menos tienes esa anécdota ahora. A veces, lo mejor es que algo así pase, te ayuda a encontrar un mejor lugar para trabajar. Me recuerda a un concierto de verano de hace unos años. Fui consejero en uno de esos eventos de verano en los que vienen niños de todo Estados Unidos para escuchar a los oradores y todo ese ruido para mejorar el currículum universitario. Estaba trabajando en el circuito de autobús hasta el aeropuerto desde el campus y disparando con el conductor. Me pregunta rotundamente si tengo una conexión para fumar hierba en la zona porque la compañía de autobuses fue contratada desde fuera del estado. Hay al menos 2 docenas de chicos de secundaria en el autobús cuando pregunta esto. Me acercó para poder hacerlo en silencio y me entristeció informarle que no tenía conexiones. Definitivamente lo habría ayudado si hubiera podido. Me recuerda a un evento de verano hace unos años. Era consejero en uno de esos eventos donde llegan chicos de todo Estados Unidos para escuchar ponentes. Estaba en la parada de autobuses en el aeropuerto, charlando con el conductor. De repente, me preguntó si conocía a alguien que vendiera marihuana, ya que la empresa de autobuses era de otro estado. Había un montón de chicos en el autobús, así que le dije que no tenía contacto.
Una vez trabajé en una empresa donde despidieron a un tipo por llegar tarde, no era su primer día, pero apenas era el tercero. ¿Su excusa? Salí de casa a las 8. No veo cuál es el problema. El gerente le dijo, necesitamos personas que puedan estar aquí a las 8, no salir de casa a las 8. No te molestes en venir mañana. No es raro ver a alguien que no entiende cómo funcionan las cosas en un trabajo. Un amigo tuvo un problema similar en su primer trabajo. Pensó que llegar 20 minutos tarde estaba bien porque, según él, no es tan grave. Al final, lo despidieron igual. A veces parece que no importa cuántas veces te lo digan, algunos simplemente no lo captan. Cuando trabajaba en jardinería, teníamos un chico cuya madre lo llamó el segundo día. Ella dijo que todavía estaba dolorido desde el primer día y que se estaba bañando, pero que volvería más tarde. Nos reímos mucho y le dijimos a su madre que lo enviara a la oficina a recoger su cheque y que no se molestara en ir al lugar de trabajo. En una ocasión, una persona decidió faltar al trabajo de una manera poco convencional. Tenía 18 años y un amigo estaba de visita. Por alguna razón, se le ocurrió hacer que su amigo llamara a la oficina con una excusa falsa. Cuando le pasó el teléfono, el amigo se quedó en shock y dijo que no podía ir porque estaba muerto. La situación se volvió caótica rápidamente y hubo que aclarar el malentendido. Lección aprendida: nunca inventar excusas tan extremas. Es una tontería ver cómo algunas personas piensan que pueden salirse con la suya llegando tarde al trabajo solo, porque su hermano o pariente trabaja en la misma empresa /restaurante /tienda con un título alto. Simplemente les trajo vergüenza. Es curioso cómo algunas personas se creen que pueden llegar tarde al trabajo solo porque tienen a un familiar en una posición alta. Un amigo mío solía hacer eso, pensando que no habría consecuencias. Pero al final, solo se hizo daño a sí mismo y a su reputación. La verdad, siempre hay que ser responsable, no importa quién seas o a quién conozcas. Me recuerda a una entrevista que hice recientemente. El tipo llegó 20 minutos tarde. De hecho, me había resignado al hecho de que él no aparecía y estaba a punto de irse a almorzar. Nunca se disculpó por llegar tarde, ni siquiera mencionó que llegaba tarde. Por estas razones, y por el hecho de que interrumpió mi almuerzo, simplemente le dije que se fuera. Luego tuve que explicarle que si llegas 20 minutos tarde a la entrevista y ni siquiera lo reconoces, lo más probable es que no seas un buen empleado. Me recuerda a una vez que hice una entrevista. El tipo llegó 20 minutos tarde. Ya pensaba que no vendría y me preparaba para irme a almorzar. Ni se disculpó ni mencionó su tardanza. Así que le pedí que se fuera. Le expliqué que si llegas tarde y no lo reconoces, probablemente no serás buen empleado. A veces, esas actitudes son las que marcan la diferencia. Contratado por un chico con aparentemente 6 años de experiencia, resultó que había sido el recepcionista que ayudaba a la gente con problemas de Excel. No sabía qué hacer, así que simplemente no hizo nada en todo el día. Una discusión franca después y se fue. Se espera que esté completamente capacitado en el trabajo. Intentó llevar a la empresa a los tribunales. Nuestro sindicalista, que es, como queremos que sea, más pro empleado que pro empresa, se rió de él. No es raro ver a gente que se presenta con experiencias engañosas. Recuerdo a un amigo que contrató a alguien para su tienda. Pensaba que era un experto, pero solo había trabajado de cajero. Al final, se fue sin mucho más que hacer. A veces, crees que las cosas van a salir de una manera y al final termina siendo un completo desastre. Lecciones aprendidas. Eso es simplemente triste. No entiendo gente que mienta descaradamente en su CV. ¿Cuánto tiempo creen que van a durar en el puesto? ¿De verdad creen que la gente no se va a dar cuenta? Como reclutador /entrevistador ocasional, entrevistas como esa me enojan mucho. Es necesario revisar el proceso de entrevista allí si no se descubre la falta de habilidades laborales críticas. A veces, las cosas salen bien. Conocí a alguien que, al no tener las credenciales necesarias, falsificó su experiencia para conseguir un puesto en consultoría. Pasaron 2 años hasta que lo descubrieron en una auditoría y lo despidieron. Sin embargo, logró otra oportunidad laboral basándose en sus años de experiencia acumulada. Actualmente, cuenta con una trayectoria sólida que respalda su trabajo y ya no necesita ocultar su falta de título. Increíble, ¿verdad? En la empresa en la que solía trabajar, era recepción /envío /recepción. Guy vino a una entrevista de servicio al cliente que aparentemente salió bien.
Todo se vino abajo cuando torpemente fingió atar su zapato al lado de mi escritorio barra diagonal frente a la puerta para poder robar una lata de aire comprimido medio vacía que yo tenía en un estante bajo. Intentó escabullirse con él, pero lo enfrenté y luego le conté al gerente de la oficina lo sucedido. No hace falta decir que no consiguió el trabajo. Era un día normal en la oficina y tenía que manejar el frente. Un tipo vino a entrevistarse para el servicio al cliente. Todo iba bien hasta que decidió atarse los zapatos y trató de robar un bote de aire comprimido. Lo vi y lo enfrenté. Luego le conté al gerente. Al final, no consiguió el trabajo. A veces la gente solo no piensa. A mí me pasó algo similar. Ambiente de oficina, por lo que no había peligro físico, pero saludaba a los clientes con buenas tardes, a las 10:30 de la mañana. Se podía olerlo en ella y estaba tambaleándose. Sollozó cuando la echaron, rogó por otra oportunidad, pero no pudimos hacerlo. Recientemente habíamos conseguido un nuevo contrato importante, no era un riesgo que pudiéramos correr. Las personas mayores de la oficina sintieron pena por ella. Por dentro estaba furioso, todo el trabajo para el que había sido contratada se trasladó a mi escritorio. Estuve trabajando hasta las 9 o 10 de la noche hasta que encontramos otro empleado. No sé, a veces la gente no se da cuenta de cómo sus acciones afectan a otros. Ella estaba ahí, saludando a los clientes, y todos sabíamos lo que pasaba. Su despido fue duro, pero al final, el trabajo no se para. Me quedé con toda la carga mientras otros mostraban compasión. A veces, solo queda seguir adelante y hacer lo que hay que hacer. Estaba derribando sillas y arrancando manteles de las mesas porque estaba enojado o tropezándose borracho. ¿O ambas cosas? Editar, bueno chicos, lo entiendo, era un mago. Soy un tonto por no haberme dado cuenta antes. Era un amigo que siempre hacía magia en las fiestas. Una vez, mientras hacía un truco, se fue de control y empezó a derribar sillas y a arrancar manteles. Todos pensaban que estaba borracho, pero en realidad estaba tratando de hacer un truco más grande. Reímos mucho cuando entendimos que era parte de su acto. Al final, todos lo aplaudieron, aunque nos quedó claro que necesitaba un poco más de práctica. Pienso en esto cada vez que me detienen. Había un violador en la zona cuando estaba en la escuela de posgrado que se hacía pasar por un oficial de policía para lograr el cumplimiento de las víctimas, y otro detuvo al amigo de un amigo cuando estaba en la escuela secundaria. La chica de secundaria fue lo suficientemente audaz como para exigirle que llamara a una oficial antes de que ella abandonara el auto, y exigió su causa probable. Terminó simplemente dejándola. Esas historias siempre dan que pensar. No es raro escuchar sobre situaciones así. La gente a veces se encuentra en circunstancias peligrosas y tiene que encontrar formas de protegerse. Me sorprende cómo algunos logran salir de situaciones tensas con valentía. Siempre es una lección importante sobre la seguridad y el sentido común, especialmente al tratar con desconocidos. Es algo que uno siempre debe tener en mente. Oh hombre, conocí a una chica que trabajaba en una tienda de ropa vintage. Ella solía hacer exactamente eso. Compraba cosas por valor de un par de cientos de libras cada semana con un buen descuento para empleados y las vendía en eBay. Tenía muy buen ojo para lo que se vendería y ganó dinero durante casi un año. ¿Existe una normativa en contra de esto? Parece que la tienda no puede hacer mucho más que comunicar que ya no ofrecerán un descuento para empleados. Productor aquí. Una vez me asignaron un pasante para los programas matutinos del fin de semana por alguna razón, aunque tenía claro que tendría poco que hacer. Este pobre tipo llegó la primera noche y rápidamente se fue a dormir a la sala de redacción. Lo desperté cuando llegó el momento de entrar a la cabina y, dado que las condiciones para tomar una siesta allí son bastante buenas, como era de esperar, se volvió a dormir. Nunca lo volví a ver después de ese día. Me causa un poco de compasión. Se le asignó un trabajo donde no tenía tareas que realizar durante todo el día, y es probable que no haya dormido bien la noche anterior. Aún así, tal vez debería haber hecho un esfuerzo por mantenerse alerta. Ay, cuando trabajaba en Jamba Chus, dejé la tapa de la hielera fuera mientras la cerraba. De la noche a la mañana, no solo convertí toda la tienda en un vestuario de parque acuático, sino que descubrí un nuevo sabor a partir de los miles de dólares en fruta y helado que se derritieron. Se llamó una advertencia, emoticono cara sacando lengua, y conservé el trabajo. Recuerdo una historia, no estoy seguro si es un hecho real o una leyenda urbana, sobre una persona que cometió un error que le costó a una empresa $3,000.
Cuando un superior preguntó si el responsable sería despedido, el jefe respondió, después de haber gastado 3,000 pesos en su capacitación. A veces, las empresas deciden mantener a los empleados porque reconocen que han aprendido de sus errores y es poco probable que vuelva a ocurrir algo así. Algunos lugares en los que he trabajado tienen un plan de préstamos introductorios para nuevos empleados, para cubrir el alquiler, etc., durante las primeras semanas hasta que le paguen, si es necesario. Es necesario devolverlo, descontarlo de su cheque de pago durante un periodo de tiempo, y no hay grandes cantidades disponibles, pero al menos lo ayuda hasta el día de pago. De manera similar, he visto préstamos de reubicación, disponibles para nuevos empleados que se mudan más de X millas para el trabajo, nuevamente pagados mediante deducciones del cheque de pago, diseñados para ayudar con los costos iniciales de un nuevo lugar. Me gustaría ver que más empresas ofrezcan algo como esto y podría ayudar a evitar situaciones como esta. Es interesante cómo algunas empresas ofrecen préstamos para ayudar a nuevos empleados con los gastos iniciales. En mi experiencia, he visto que pueden ser un gran alivio cuando mudarse implica muchos costos. Me parece una buena práctica que podría mejorar la situación de muchas personas que empiezan un nuevo trabajo. Tal vez más compañías deberían considerar esto para facilitar la transición de sus empleados. Creo que era tu trabajo enseñarle cómo hacer su trabajo. Parece más de lo que esperaba, pero aparentemente no estuvo a la altura del desafío. Parece que sus padres no le hicieron ningún favor y usted podría haberla ayudado a empezar a aprender a ser una ciudadana productiva. Le enseñé a barrer y a trapear, pero lo hacía muy despacio y yo quería salir a las 10:30, no a las 11:30 en una noche de escuela. Tenía 14 años en ese momento y ella alrededor de 16 o 17. Al final la despidieron, no porque no supiera barrer o trapear, sino porque no se esforzaba en ninguna de sus tareas laborales. Una vez fui a una sesión de modelaje y una de las chicas apareció con el cabello decolorado, lo cual supongo que no habría sido gran cosa, excepto que se suponía que todas éramos morenas. Dijo que lo había hecho el día anterior. Por capricho. El fotógrafo simplemente intentó mantenerla al final de las fotos. No hace falta decir que nunca más la llamaron para otra sesión después de eso. A veces en las sesiones de fotos las cosas no salen como se planean. Recuerdo una vez que un amigo llegó con un estilo completamente diferente al que se esperaba. No encajaba con la temática, y el fotógrafo hizo lo que pudo. Al final, fue una lección para todos sobre la importancia de seguir el concepto. Esa amiga nunca volvió a ser llamada, aunque ahora se ríe de eso. Técnicamente hice esto. Me dijeron que mi tía tenía un cáncer terminal e hice planes para volar y verla durante una semana. Luego recibí una llamada de la empresa para la que solicité. Querían que viniera para lo que parecía una orientación de un día antes de comenzar a trabajar en 2 semanas. Dije genial e hice planes. El primer día de orientación me entero que son 2 semanas de orientación y luego comienza el trabajo. Inmediatamente acudo a recursos humanos y le explico mi situación. Son comprensivos, me dejaron visitar a mi tía durante una semana antes de volver a empezar a trabajar. Debí sonar como un idiota, pero ver a mi tía era mi prioridad. Puedo quejarme mucho de las meteduras de pata que hace esta empresa, pero esa fue la única vez que me sentí orgulloso de ellas. A veces las cosas no salen como uno espera. Tenía que ver a mi tía enferma, pero la empresa me necesitaba para una orientación más larga. Fui a hablar con recursos humanos, y aunque podía haber parecido complicado, la situación era más importante. Al final, me dejaron ir a visitar a mi tía. Aunque la empresa tiene sus problemas, en esa ocasión hicieron lo correcto. He llamado muerto antes. Trasfondo, yo tenía 18 años y mi amigo había llegado a la ciudad. Por alguna tonta razón quería que llamara a mi trabajo e inventara una razón por la que no podía presentarme. Entonces marqué y le di el teléfono y él simplemente se quedó paralizado y dijo que no podía ir a trabajar, porque estaba muerto. Me sentí mortificado. Mi subgerente vomitó en el trabajo, otro gerente llamó a mi jefe y amigo. Estaba conmocionado. En general un desastre. Llamé bastante rápido para disipar este mito. Pero los estragos se produjeron de forma casi instantánea. Lección aprendida. Nunca llames al trabajo muerto. Esa vez que llamé y dije que estaba muerto fue un desastre. Solo quería que mi amigo inventara una excusa para faltar. Cuando le pasé el teléfono, el tipo se congeló y soltó que estaba muerto. La reacción de mi jefe fue épica, creo que hasta vomitó. Tuve que llamar rápido para aclarar todo. Aprendí la lección, mejor no jugar con esas cosas.
La única vez que mi madre llamó a mi trabajo fue cuando estaba en la escuela secundaria y estaba muy enferma, en el hospital y vomitando tanto que apenas podía hablar. Le pedí que llamara y les explicara la situación. Eso es totalmente distinto. No poder articular palabras porque estás lidiando con lo que sucede dentro de ti, y el hecho de pedir ayuda a alguien para justificar tu ausencia, son situaciones completamente diferentes. La única vez que otra persona tuvo que llamar por mí fue cuando experimenté una crisis de ansiedad tan intensa que me costó hablar durante unas 8 horas. Me siento avergonzado y no entiendo cómo hay quienes manejan estas situaciones como si fueran algo habitual. Sí, el descuento para empleados fue realmente grande. Tuvimos mucha gente que se presentó por un día, ganó alrededor de $30, compró un montón de cosas con un 40 a 50% de descuento y nunca regresó. Se supone que solo debes comprarlo tú mismo. Creo que pudo salirse con la suya con ropa para ella, su madre y sus amigas porque no pudimos demostrar que las otras tallas no eran para ella. Su padre y sus 2 hermanos no tuvieron suerte. La cantidad de personas que intentan recuperar algo años después es realmente impactante. Tuve que hacer reembolsos por cosas que tenían más de 3 años. Estaban tan desgastados que ni siquiera podía leer la etiqueta para ver qué eran. La política era que si tenían el recibo y la tarjeta aún funcionaba, teníamos que tramitar la devolución. No he trabajado allí en años, pero estoy bastante seguro de que ahora tienen una política de devolución normal de 90 días. En la actualidad, muchos lugares cuentan con políticas de devolución de 30 o 15 días. Incluso, un plazo de 90 días me parece increíblemente generoso. Admirable es el trabajo en ese tipo de empleo. He tenido experiencia en centros de atención, y aunque el servicio al cliente puede ser complicado, no podría imaginarme atendiendo de manera presencial sin sentir una gran frustración. No había muchos canales para advertir a otros empleadores ya que nunca la contratamos oficialmente. Pero ella cometió el error de incluirnos como referencia. Para el próximo lugar al que postuló, y déjame decirlo de esta manera, solo cometió ese error una vez. Eso pasa a veces. A veces la gente no piensa bien en lo que hace. Usar a alguien como referencia sin avisar es un riesgo. Tal vez creía que todo iba a salir bien y se llevó una sorpresa. Es un recordatorio de que siempre hay que ser cuidadoso con esas cosas. Uno no sabe cómo te pueden afectar en el futuro. Tuve una maestra así en 4º grado, excepto que ella simplemente ignoraba a los niños pobres. Ella descubriría a los niños más acomodados jugando y comenzaría a culpar a los niños que los rodeaban para no enojar a los padres. Es bastante común que algunos profesores se enfoquen más en los alumnos que tienen problemas en lugar de los que están haciendo lo incorrecto. Me recuerda a una amiga que tuvo una experiencia similar. En su clase, la maestra siempre prestaba atención a los que sacaban buenas calificaciones y dejaba de lado a los que necesitaban ayuda. Eso creó un ambiente tenso y de favoritismo que solo complicó las cosas. A veces funciona. Tengo un amigo que mintió acerca de ser consultor de negocios calificado para conseguir un trabajo como tal. Era vendedor. Pasaron 2 años hasta que lo descubrieron, verificaron sus credenciales durante una auditoría y lo despidieron. Inmediatamente consiguió otro trabajo como consultor de negocios gracias a 2 años de sólida experiencia en una empresa de renombre. Ahora tiene 8 años de experiencia y ya no tiene que pretender tener el título, ya que tiene un historial comprobado. Ya mi bastardo. Esto es algo que me genera incertidumbre, ya que si no existe una exigencia legal para obtener un título, como en el caso de médicos o abogados, y la persona realiza bien su trabajo, en algún momento se debería pensar, ¿y a quién le importa realmente? Al final, se contrata a alguien para que realice una tarea. Si la persona la ejecuta adecuadamente, ¿realmente importa no contar con ciertos certificados? La otra empresa claramente no lo creía así, y casi lo formaron justo cuando estaba mejorando. Parece un desperdicio. De hecho, hice los pies sobre el escritorio y terminé consiguiendo el puesto jajaja. La entrevista fue con el gerente y un supervisor, pero la única habitación disponible era la oficina del jefe. Entonces me dice que me siente en su silla mientras me entrevistan desde las 2 pequeñas sillas al otro lado del escritorio. Levanté los pies cuando regresaron, dije algo como ¿qué te trae hoy a mi oficina? Y les encantó jajaja, no lo recomendaría a menos que sepas que lo tomarán bien. Eso suena interesante. Es arriesgado hacer algo así en una entrevista. Pero parece que funcionó a tu favor. A veces, un poco de confianza puede cambiar el ambiente. Aunque, claro, hay que tener cuidado. No todos podrían tomarlo de la misma manera. A veces, las pequeñas jugadas pueden marcar la diferencia.
pero definitivamente no es algo que haría en cualquier situación. No te mueves por el país sin contrato, si lo haces estás loco. Me mudé de Ontario a BC y el trabajo por el que me mudé allí fue en una sucursal que estaba programada para cerrar. Y así fue en 2 años. Me enviaron a otra sucursal que no me necesitaba y me despidieron por motivos de tontería. Saqué mi contrato que establecía que si me despedían dentro de los 5 años posteriores a mi mudanza, recibiría una compensación con 1 mes de salario por cada año calendario en que mi contrato terminara anticipadamente. Recibí 3 meses de salario cuando les recordé el contrato. Eso suena como una experiencia bastante estresante. Mudarse sin un contrato parece arriesgado. Tuviste suerte de tener la cláusula que te protegía. No es fácil lidiar con un despido, especialmente cuando depende de circunstancias fuera de tu control. Al final, al menos lograste salir con una compensación. Solo demuestra lo importante que es leer bien los contratos antes de tomar decisiones importantes. De manera similar, trabajé con un tipo que fue despedido por construir un trabajo personal mientras estaba en horario laboral. Somos ebanistas. Ni siquiera era algo necesario. Estaba construyendo el timón de un barco pirata para el regalo de cumpleaños de su amigo. Si le hubiera preguntado al director de producción, oye, ¿te importa si construyo esto después de cerrar la sesión? Y se ofreció a pagar el precio de costo de los materiales, hubiera estado bien. Es raro ver cómo algunas personas no piensan en las consecuencias. Tenía un amigo que también hacía cosas parecidas en el trabajo. Siempre estaba trabajando en su propio proyecto, pero nunca se le ocurrió preguntarle a alguien. Al final, todo se complicó y lo despidieron. Si hubiera sido directo, quizás aún tendría su trabajo. Es cuestión de sentido común. Mi antiguo gerente se mostró muy tranquilo al respecto. Mi amigo llamó para decir que estaba enfermo y luego habló conmigo sobre flotar en el río. Por supuesto, mi gerente es unos buenos 15 centímetros más alto que yo y vio los vídeos aparecer en mi teléfono. Él simplemente se encogió de hombros y me dijo que le enviara un mensaje de texto diciéndole que tenía las pelotas para pedir un día libre. Eso suena a una situación relajada. Tu amigo disfrutando en el río mientras tú tienes que trabajar. El hecho de que tu jefe simplemente lo aceptara es interesante. A veces, un poco de honestidad en el trabajo puede llevar a mejores relaciones. Es bueno tener un jefe que no se lo tome todo tan en serio. Esto puede hacer que el ambiente laboral sea más ligero. Así que, quizás ahora tu amigo te inspire a pedir un día libre. Las razones que me han dicho son, 1. Le da un toque personal a la tienda. Da la bienvenida al cliente y lo hace sentir cómodo, por lo tanto, más dispuesto a comprar. 2. Reduce las pérdidas al mostrar que los empleados están activos y observándolo. La idea es que es menos probable que las personas roben cuando sienten que están siendo observadas. 3. Algunas tiendas simplemente están locamente obsesionadas con la tradición. Walmart no necesita saludadores, pero siempre los ha tenido, así que seguirá teniéndolos. Creo que todo es una tontería y lo odio, pero eso es lo que me dijeron ambos jefes cuando trabajaba en el comercio minorista en la escuela y mis amigos, que trabajan como gerentes. Es curioso que Walmart intentó implementar su modelo en Alemania, pero no resultó favorable. La compañía se dio cuenta de que la gente allí no busca una conexión personal con los empleados. Su objetivo es simplemente adquirir lo que necesita y salir rápidamente. Muchos se sintieron incómodos con los saludos y decidieron no regresar para comprar. Trabajé en una tienda de segunda mano durante años. Teníamos clientes que hacían esto básicamente como trabajo. Una señora siempre venía a buscar joyas para venderlas en eBay, compraba bolsas enormes de bisutería por unos $3 para venderlas en eBay y básicamente peleaba con otros clientes que las tenían primero solo para conseguir las bolsas. Ella fue prohibida. Otro cliente tenía una tienda en el centro con mercancías provenientes exclusivamente de tiendas de segunda mano, pero como eran artículos vintage exclusivos cuidadosamente seleccionados, el precio tuvo un aumento del 500%. Encontré la tienda por accidente y mientras navegaba encontré una blusa que planeaba comprar por 3,99 en la tienda de segunda mano con un precio de 129,99 allí. Me enojé muchísimo y como la dueña me reconoció me dijo que podía conseguir un descuento, 30% de descuento. Sí, no. Eso de las tiendas de segunda mano es interesante. La señora que peleaba por las bolsas de joyería es un buen ejemplo de la obsesión con las cosas baratas. Y esa tienda que sube los precios un montón, es una estafa. La blusa que querías pagar a buen precio y verla a 130 es ridículo. Al final, a veces es mejor encontrar lo que buscas directamente en la tienda original.
Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.